Hola Internet y bienvenidos al Viaje al Héroe. En la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y terminamos Catwoman, el guardián de su hermana, con el cuarto número, Consagración. Y hay un pequeño ajuste de los créditos que me olvidé mencionar en el número pasado, que también está en este. La letra fue tomada por Carrie Spiegel, algo menor. Pero con esa corrección en su lugar, el cómic empieza con la última de las introducciones. Catwoman en su traje completo, fuera de las sombras. Y con el final que esta historieta va a tener, puede adquirir varios significados dependiendo de tu interpretación. La primera página nos muestra el cuerpo de Stan siendo llevado a la morgue. Demasiado entero para como su cara se reventó contra el suelo en el número anterior. Y los policías confirmando que está usando el camerino como guarida por el chiquero de restos de comida que dejó, pero que no hay señales de la hermana Magdalene. Holly no pudo evitar venir para ver cómo estaba Selina, pero igual que como hizo con Batman y los murciélagos, se sube uno de los autos cercanos para poder ver mejor, el cual resulta ser del Capitán Strong. Y esta característica de Holly parece menor, pero es bastante interesante. Al repetir esta acción como hizo en Año 1 nos da una idea de que es algo que suele hacer. Tal vez sea porque al ser de baja estatura sabe que le van a prestar mucha atención, más allá de que a cualquiera que se suba arriba de un auto le van a prestar atención, y a la vez nos demuestra la falta de respeto con la propiedad ajena que tiene. Acá para mí hay un pequeño problema de profundidad con el dibujo, porque con el diálogo yo entendería que Holly está relativamente lejos y a un lado de los oficiales, por eso no reacciona hasta que le agarran el brazo. La forma que está acá, frente a frente desde el cuadro 1, no termina de cuadrar su actitud, porque no hay forma de que no los vea, y uno esperaría que Holly ya desconfiara lo suficiente de la policía como para no tener que acercarse tanto. Flannery pregunta por Selina, haciéndole dar cuenta al capitán de que están relacionados con el caso, y eso causa que el hombre se interese mucho en la niña. Lo digo desde ahora, el capitán será el antagonista final de esta serie ahora que Stan está muerto, y es un punto flojo porque literalmente se ha introducido en este momento. Van a intentar, pero realmente no tienen la misma conexión emocional y personal que el proxeneta tenía. Si hubieran mostrado conflicto con Selina o Holly antes, tal vez usado el compañero de Flannery en su lugar, hubiera quedado un poco mejor. Y vale la pena remarcar un pequeño error que hay en el tercer cuadro de esta página, y tiene que ver con la composición general del dibujo. Los diálogos son una parte importante a tener en cuenta cuando se compone una página. Y por eso el dibujante dejó espacios suficientes como para que no se acumulen todos los elementos en el mismo lugar. Spiegel comete un error al no tener en cuenta eso y debería haber puesto el diálogo del capitán a la izquierda, es decir, donde está la nuca. En un tejado cercano, bajo una luna gigantesca. Por un lado es extraño para la página porque no sé por qué es tan grande y por qué acumula tanto espacio, pero supongo que la idea es que Gotham también participe de ciertas conversaciones. Por otro lado, es común en la representación de esta ciudad, en varios de los medios, hacer que la luna sea exageradamente grande al punto que parece que estamos en otro planeta. Vemos que Batman alejó a la monja para hablar tranquilo, buscando información sobre Catwoman, dado que, en todos los encuentros que ha tenido con ella, la segunda actúa como si no le importara nada, y eso es algo peligroso para todos. Como ya dije en el número anterior, Batman es un respiro de aire fresco en esta serie. Realmente se siente como si su aparición alterara el ambiente de Gotham. Maggie le pregunta por qué no fue tras ella, y él dice que priorizó la seguridad y salud de la monja. La abraza para consolarla. De golpe, en este cómic donde a nadie le importaba nada, aparece este personaje actuando como un héroe y con la habilidad y el poder de cambiar las cosas, y hay una presión narrativa que se aligera totalmente. Sabiendo que no va a sacar la información y que la mujer necesita descansar, Batman la carga hacia Flannery mientras Selina observa la escena, para luego reunirse con ella en la capilla una semana después. Y se vuelve a dar una importancia visual a esta cruz que venimos viendo a lo largo de los números, lo cual indica que cada vez que estamos en este escenario tiene mucha importancia, por lo menos a nivel simbólico. La conversación entre las dos hermanas muestra, obviamente, cómo toda la situación con Stan afectó a la monja. Hace bromas de mal gusto medias oscuras sobre ello, y a pesar de la frase suelta siendo humorística, lo hace con esta expresión fría y seria. Cuando Selina le dice lo espeluznante que encuentra su falta de reacción, Maggie le dice que durante la semana que estuvo hospitalizada, ella la maldijo e incluso pensó en el suicidio, aún manteniendo el humor cuando dice esto. Es completamente espantoso ver la que hasta ahora fue la única fuente de luz en esta serie en este estado. Y Selina lleva a comparar esto con ella misma cuando es Catwoman, como este símbolo de la ciudad transformando a la gente. Maggie le pregunta por qué vino con el traje y se hace la asunción de que es para quemarlo. Selina gritando que tiene que librarse de ella. No es una doble personalidad necesariamente, pero sí un desdoblamiento del personaje. Si hay un punto en este número que la serie viene medio construyendo a lo largo es... ¿qué simboliza Catwoman? Es empoderamiento, es un mecanismo de huida, es la liberación de todas las inhibiciones. En estos momentos, Selina cree que es eso último. En los primeros números era empoderamiento. Cuando Maggie la confrontó al respecto la primera vez, adquirió este símbolo de huida. Y ahora en estos momentos, Selina cree que es este último. Que cada vez que se pone el traje, nada malo que le lanza el mundo puede penetrarla y ella puede regresárselo. Pero también no deja entrar nada de lo bueno. Como si cada vez que se pusiera la máscara, ella muriera.
y no puede aceptar o soportar el haber matado a alguien y no sentir nada. La discusión del símbolo es interrumpida por Holly, que se mantiene en las sombras hasta que Selina le prometa que no se enojará con ella. Esta es la mejor escena en cuanto al desarrollo de Selina. En un principio mantiene su actitud distante con su compañera, como siempre, pero Maggie le insiste que Holly la necesita y por primera vez se permite hablarle con verdadera emoción. Cuando Holly sale a la luz mostrándole su cara severamente lastimada y amoratada, Selina retrocede. Pero su hermana una vez más sirve como guía, dándole permiso y ayudándola a sentir dolor. Es una escena muy efectiva, y la constante distancia y frialdad en los últimos 3 números hacen este momento más significativo. Algo que ayuda mucho en lo visual a este desarrollo, tal vez sea intencional o no, tiene que ver con el color y la textura que tienen las paredes de esa iglesia. Esto hace sentir que durante toda la conversación hay todo un ambiente íntimo y un poco cerrado que refuerza estos sentimientos. Holly le dice que el capitán fue quien la lastimó y Selina va directamente a Flannery, pero este sostiene que Strong es un buen hombre. Sí, solo porque Flannery se haya interesado en este caso en particular, no hace que deje de ser un policía, peor aún, un policía en Gotham. Tal vez lo que más choca de este momento es que para ser un detective su inteligencia asociativa tendría que ser bastante más interesante, ya que empieza a nombrar características del Capitán Strong que no tienen absolutamente nada que ver con el posible delito que haya cometido. Ella intenta convencerlo, pero no cree la palabra de Holly por sobre la de su capitán. Incluso sugiere que ella tal vez se lo inventó, haciendo que Selina vuelva a tomar la situación en sus manos. Al anochecer regresa a la iglesia a buscar su traje y saludar a Holly, que está siendo cuidada ahí mientras sanan sus heridas. Maggie le pregunta a su hermana si esto significa que eligió a Catwoman sobre Selina, pero esta no da una respuesta directa. Sí la da cuando la monja le pregunta por Holly y Catwoman responde que pasa con ella. Este vaivén es la mejor representación de la moralidad ambigua de Selina. ¿Es una mujer que hace las cosas correctas por las razones incorrectas? ¿O una que hace las cosas incorrectas por las razones correctas? Por último, cuando Maggie le pregunta si está segura dentro de su traje, Selina le responde con otra pregunta. ¿Y tú? Para Selina, el traje de Catwoman es su hábito. Es una declaración y un símbolo de una vida diferente a la que llevaba. Aunque es algo ambiguo y abierto a la interpretación, con el final me parece que lo que Newell intenta decir es que Catwoman es un símbolo que, al igual que Batman, no tiene solo un significado. Justo cuando la mujer gato sale por la ventana, Batman entra por el otro lado, para continuar su investigación ahora que ha pasado tiempo desde que la monja tuvo su encuentro traumático. Y también porque escuchó el estado en el que se encontraba Holly. Maggie asume lo peor, de que trabaja para policía o que viene a llevarse a la joven, pero en la calma. Y en el momento que la monja menciona a Strong, Bruce hace inmediatamente la conexión de que él puso a la niña en este estado y declara que va a encargarse del hombre. Maggie también le menciona a Catwoman y él le pide ayuda para atraparla, pero ella sostiene que cuando todo está dicho y hecho, Selina es solo una niña perdida. También lee a Batman como un libro. Bruce estaba preparado para ir contra la mafia y la élite de Gotham, pero Selina está en un área moral y legal que no sabe cómo tratar todavía. Por lo que él sabe, la motivan razones puramente egoístas y es increíblemente habilidosa y temeraria, pero hasta ahora lo único que ha hecho con esas cualidades es robar un par de joyas a un montón de ricos. De todas formas, Maggie dice que debe apurarse si quiere agarrarla, dado que teme que Selina haga algo terrible si se encuentra al capitán de policía por su cuenta. Y cortamos a él sacando la basura de su casa, escuchando los quejidos y alaridos de un gato, que, aunque como dijimos, imaginarse a Catwoman haciendo ruidos de gato es algo gracioso, con esta escena que parece salida de Cat People y la distorsión de las onomatopeyas lo hace parecer algo más inhumano. Cuando el hombre se da vuelta, Selina le salta encima, pero no logra sostenerlo en el suelo. Este logra tomar una tabla para defenderse y Catwoman se lo saca con un movimiento del látigo. Con una sonrisa siniestra, ella le enreda la cuerda alrededor del cuello, pero un Batarang la fuerza a soltar su arma y otro le da en el cuello al oficial corrupto, haciendo que caiga inconsciente. Y con esto tenemos la primera conversación canónica que estos dos personajes tienen en sus trajes. Recuerden que a pesar de ser introducida en año 1, realmente no compartieron escena o diálogo. Selina lo quiere fuera del camino, pero Batman teme que vaya a matarlo y no puede permitirlo. La mujer responde diciendo que ya mató a alguien, pero Batman le revela y a la audiencia que en realidad Stan tropezó con el cordón de sus zapatos. Las manos de Selina están limpias de sangre. El vaivén verbal continúa comparando los dos puntos de vista. Selina diciendo que nadie defendería a una prostituta, que cualquier juicio que este hombre sería sometido estaría arreglado, pero Batman le reafirma que se asegurará de que se haga justicia, con su testimonio, el de Maggie y la ayuda de Gordon. Al final, con todos estos símbolos de la cruz, todo se desemboca en creencia. Ella no cree que haya justicia en este mundo y él cree que puede traerla. La desesperanza contra la esperanza. Lo característico de Batman que siempre se nota en la manera en que interactúa con los demás personajes es que siempre contesta lo mínimo indispensable y de manera muy certera. Esto demuestra su seguridad, su pragmatismo y su agudeza.
Selina entonces finalmente da vuelta a la situación. La seducción de la que tantas veces hombres han abusado, ahora ella blande, coqueteándole a Batman, incluso besándolo, solo para bajarle la guardia y poder golpearlo y arañarlo fuerte. Cuando Selina lo tira al piso, lo acusa de simplemente ser otro policía, lo cual no es cierto, pero entiendo por qué ella creería que fuera así, especialmente en la posición en la que están. Pero más que nada es para volver a traer la frase que le dijo Flannery al principio de la miniserie: no lo hago con policías. Esta escena concuerda un poco con lo que venimos viendo del Batman inexperto de año 1. Tengamos en cuenta que hace muy poco tiempo que Batman es Batman, por lo tanto no está tan experimentado en el combate. Aquellos que están acostumbrados al Batman más fantástico les puede chocar demasiado esta escena, especialmente porque sabemos que Batman se va a enfrentar a villanos mucho más complicados en el mano a mano que Catwoman. Pero también hay que tener en cuenta que no solo ella sabe pelear, lo demostró durante esta serie porque entrenó con Lince, sino que también Batman suele bajar mucho la guardia cuando la tiene enfrente. Es parte de los recursos que ella tiene para enfrentar este tipo de situaciones. Algo raro es que Mindy Newell está dejando más que claro la tensión romántica entre Batman y Catwoman, este romance imposible que tenían antes del reinicio, pero durante varios años eso no va a estar presente. Selina y Batman en los primeros años de la post-crisis estarán por su mayor parte cada uno haciendo su cosa por su lado, así que esta escena final realmente no será muy continuada inmediatamente. A lo largo de este canal hemos hablado de la sexualización de los personajes femeninos, muchas veces exagerada. Pero en el caso de Catwoman, ella no está sexualizada, ella es sexual. Y esa es una línea bastante difícil de caminar. Todo esto que dije para esta historia en particular. Ya vamos a ver a futuro qué pasa con otros grupos creativos. El primer cuento entre Batman y Catwoman termina con ella declarándose ganadora del primer asalto y huyendo entre los tejados. Y el cómic termina con Holly en el convento, aprendiendo las reglas de Maggie y preparándose para ir por primera vez en su vida a la escuela, dejando en claro que a partir de ahora vivirá con ella. Este recurso, con esta textura en la línea y este color rojo de fondo, se vuelve a repetir acá como se repitió en algunas cuantas páginas. Por eso yo antes mencionaba que no sé si es intencional o meramente es una repetición de una manera de llenar espacios. La niña mira por la ventana, esperando poder ver a Selina, pero Maggie le asegura que no volverá, mientras Catwoman observa el edificio a lo lejos, terminando el número. En el caso de este número en particular hay bastantes cosas que vale la pena remarcar. En primer lugar, hay varias tomas generales de edificios, de cielo y de luna que no estaban en números anteriores. Lo de Brozowski en este número, en lo personal me parece más flojo que en los anteriores, más que nada porque es bastante inconsistente. En mi opinión hay demasiado uso de los planos cerrados y por alguna razón parecen ser los que más le cuesta dibujar. Algo que yo remarco de este número que tiene que ver con las primeras páginas es que el parecido entre Maggie y Selina, si no están disfrazadas, es demasiado. Esto hace que tengamos que prestar mucha atención a los diálogos para saber con quién estaba hablando Batman al principio del número. Respecto a la serie en general a nivel visual, hay algo que se mantuvo en los 4 números que tiene que ver con que todos los márgenes están en negro. Obviamente esto le da un clima muchísimo más intimista a la historia que estamos consumiendo. Entonces, ¿qué es Catwoman? Empoderamiento, huida, liberación de inhibición. Creo que el punto es que ella es todas. Esta imagen al final te deja ambiguo de cuál de estas facetas fue la que la impulsó a dejar a Holly con su hermana. ¿Es ella huyendo en la responsabilidad de cuidar a esta niña? ¿Es ella dejándola ir sabiendo que acá tendrá una vida mejor? ¿O es Selina oficialmente muriendo y dejando solo a Catwoman? Lo cual, como dije al principio del video, le daría otra interpretación a las carátulas. Tal vez Catwoman no era Selina tomando valor y saliendo de las sombras, sino que Selina era solo la sombra de la que Catwoman salió. Esto queda ambiguo solo en esta historia particular. Obviamente, cuanto más aparezca el personaje, más vamos a ver esas facetas y tener una decisión más conclusiva. Pero por ahora, para mí, Mindy Newell forjó un interesante e intrigante origen para el personaje a partir de las bases que le dio Frank Miller en año 1. Y por último, la página destacada del número de hoy tiene que ver con una imagen que va a ser bastante ícono en los encuentros entre Catwoman y Batman. Y tiene que ver con esa página en donde se dan el beso, la página 22. En primer lugar porque es la primera vez post-crisis que vamos a ver este tipo de intercambio. Y en segundo lugar porque la interpretación de Brozowski nos permite ver las dos personalidades en esta dupla en una sola imagen. Nos vemos el miércoles para la primera de una historia de solo 2 partes, cuando volvamos por una semanita con Firestorm, el hombre nuclear, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. Y a la vez nos demuestra la falta de propiedad ajena que tiene. No, la falta de respeto a la propiedad ajena. A ella le falta propiedad de otros, porque hoy sí, de otros. La verdad que no lo había pensado. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes.
A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor, consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.